Hola, soy Diego González y en este video te voy a explicar qué es un autorregistro. Un autorregistro es una herramienta que utiliza el psicólogo para recolectar datos acerca de la problemática que trae al consultante a la consulta. Este procedimiento consiste en entrenar al consultante para que observe y registre su propio comportamiento. Es una herramienta muy útil porque es muy económica, nos permite acceder a conductas íntimas, privadas, como por ejemplo las que se presentan en una relación de pareja o conductas ya encubiertas del propio sujeto, como sus pensamientos, sus recuerdos, sus sensaciones, su percepción de la activación fisiológica, por ejemplo. Es muy efectivo, incluso tiene un valor terapéutico porque la misma capacidad del sujeto para observar y registrar su comportamiento le va a motivar a generar cambios, porque permite pues, que el sujeto identifique cómo se está presentando su comportamiento y esto le lleve a querer modificarlo. Eh, Se utiliza principalmente en la fase de evaluación, cuando estamos haciendo la primera recolección de los datos para establecer la línea base del proceso, es decir, identificar cuáles son los comportamientos y las dimensiones de esos comportamientos que vamos a alterar, bien sea para aumentarlos o para disminuirlos. El autorregistro sirve y es muy útil cuando se aplica correctamente. Cuando hacemos análisis funcional de la conducta, el autorregistro es fundamental porque nos permite identificar los tres componentes de la contingencia de tres términos que hemos explicado en otros videos. Es decir, nos permite identificar los antecedentes, esos eventos que se presentan como estímulos antes de que se presente el comportamiento, nos permite identificar el comportamiento en sus dimensiones y las consecuencias que tiene ese comportamiento. Entonces, ¿cómo se hace un autorregistro? Inicialmente debemos definir los comportamientos que vamos a registrar. La definición es muy importante porque debe ser lo suficientemente operacional, lo suficientemente específica como para que cualquier otra persona que llegara a ver el autorregistro, al leer el reporte de esa conducta, entienda de qué conducta se trata y pudiera identificarlo si el consultante presentara ese comportamiento. Se necesita entrenar al consultante en la observación y registro de su propia conducta, y el autorregistro solo va a funcionar si el consultante es consciente de la importancia del autorregistro, de por qué funciona, de para qué se necesita. En este sentido, es necesario explicarle al consultante que nuestros recuerdos generalmente se distorsionan y por eso no podemos valernos solo de la información que nos da en la consulta, sino que necesitamos que la observación y el registro se presenten cuando se presenta la conducta para tener una información muy confiable. Eh, el segundo paso, luego de definir la conducta que vamos a registrar, es definir la dimensión que vamos a registrar de esa conducta, que puede ser la frecuencia, la duración o la intensidad. La frecuencia hace referencia a la cantidad de veces que se presenta un comportamiento en una unidad de tiempo. Por ejemplo, durante la semana, ¿cuántas veces discutió la pareja? ¿Cuántas pataletas hizo el niño? ¿Cuántas evitaciones de situaciones sociales presentó una persona? Entonces, este tipo de registro es de frecuencia. La otra dimensión es la duración. ¿Cuánto se demora el comportamiento cuando se presenta? Por ejemplo, ¿cuánto demora la discusión? ¿Cuánto demora la pataleta del niño? ¿Cuánto demora la conducta evitativa que esté teniendo la persona? La otra unidad posible es la de los resultados. Evaluar, por ejemplo, la producción de determinado material. Por ejemplo, si estamos tratando a una persona que escribe, podemos observar el aumento de su conducta por cuentos o libros o ensayos escritos. Entonces ahí evaluamos el producto, no la conducta, sino el producto. Eh, Finalmente, debemos ser conscientes de que el autorregistro va a funcionar si nosotros lo utilizamos para establecer el análisis funcional, es decir, determinar el antecedente, los estímulos que se presentan antes de que se presente la conducta en cualquiera de sus dimensiones
y la consecuencia. Em, Esta herramienta es muy útil y es muy recomendable utilizarla. Algunos factores que ayudan a que sea todavía más eficaz es que utilicemos un autorregistro organizado, estandarizado. No tiene que ser validado, sino que sea sistemático en su aplicación en el proceso que se hace con el paciente, con el consultante, y que para que el paciente comprenda claramente el autorregistro, pues podemos poner ejemplos de las situaciones que queremos que registre, de los comportamientos que van ahí. Entonces es una herramienta muy útil, y eso es lo que debemos saber en términos generales sobre el autorregistro. Gracias.